cómo comenzar este itinerario. A Jesús no lo podemos conocer de manera directa. Su principal huella es la comunidad concreta de sus seguidores, es decir, la Iglesia, que remite su origen a la persona de Jesús de Nazaret. Esta comunidad dejó reflejadas sus convicciones de fe en los escritos del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el Evangelio de Juan refleja las convicciones de una comunidad cristiana reunida en torno al apóstol Juan, alrededor del año 95. El Evangelio de Marcos nos permite reconstruir el cristianismo romano a fines de los años 60. Las cartas de San Pablo nos transmiten las convicciones del apóstol y de las comunidades fundadas por él a partir del año 50. Los escritos más antiguos del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo, y el primer texto de Pablo es su carta a los tesalonicenses, escrita en el año 50. Pero, ¿podemos ir más atrás? ¿Podemos acceder a las primeras convicciones cristianas? ¿Qué sabemos del cristianismo entre Jesús y Pablo? Aplicando algunos métodos propios de la filología histórica, es posible reconocer una cierta cantidad de noticias y elementos contenidos en las cartas de Pablo, que son anteriores a la redacción final de las cartas y que, por tanto, pertenecen a los primeros 20 años, es decir, al periodo entre Jesús y Pablo. La tarea consiste entonces en buscar las convicciones cristológicas que sustentan la vida de la comunidad, su vida litúrgica, el culto, el contenido de su predicación. El camino entonces consistirá en dos pasos: partir por reconstruir la vida de la comunidad por medio del examen crítico de las fuentes, para luego preguntarnos ¿qué convicciones acerca de Jesús fundamentan la vida de esta comunidad? Se trata, en síntesis, de transitar desde lo históricamente observable, el culto, la predicación, el martirio y la misión, hasta los supuestos no observables, las convicciones cristológicas que fundamentan el culto, la predicación, el martirio y la misión. Las cartas de Pablo contienen material prepaulino y es posible reconocerlo. A continuación, se presentan algunos criterios filológicos para identificar los elementos tradicionales que contienen los escritos y que nos permiten al menos parcialmente conocer la vida y las convicciones de los cristianos entre los años 30 y 50. El testimonio múltiple. Cuando el mismo dato llega por medio de diversos documentos independientes, se presume que se trata de un dato anterior a la diversificación de las tradiciones que representan dichos documentos. Entre más testimonios y más lejanas las tradiciones, más antiguo y seguro será el dato. Las fórmulas fijas. Cuando en documentos de diversas proveniencias se encuentran formulaciones más o menos constantes, se presume que cada una de ellas es una expresión de una fórmula fija anterior a la redacción del documento. La citación explícita. A veces el documento señala que transmite explícitamente un texto o una enseñanza tradicional y por lo tanto anterior. Los términos técnicos son recibir y transmitir. Es el caso de 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Los presupuestos. El carácter tradicional de una afirmación se puede comprobar cuando ella se presenta como un dato dado y bien conocido que no necesita comprobación ni explicación. Se introduce diciendo, ¿acaso ignoran que? Otras veces estos datos son mencionados sin explicación. Por ejemplo, los títulos dados a Jesús, el uso del Antiguo Testamento y algunos términos técnicos como los santos, el Evangelio, conversión, iglesia o parusía, que se utilizan en un sentido diverso del uso normal del idioma de la época y sin dar ninguna explicación. Indicios lingüísticos. Las expresiones hebreas o arameas en las comunidades de lengua griega, tales como amén, aleluya, hosana, abba, maranatá. Vocabulario o estilo diverso al del autor del documento final. Cuando al interior de un texto se encuentra una unidad literaria con estilo o vocabulario diverso al del resto del documento, es posible que se trate de un texto anterior a la redacción final del escrito.
Son especialmente importantes las palabras que aparecen una sola vez, ya sea en el Nuevo Testamento o en el autor estudiado. Por ejemplo, Filipenses 2, del 6 al 11 y Romanos 1, del 1 al 4. Tensiones en el contenido. Cuando el contenido de un texto está en tensión o aparente contradicción con el contenido del contexto, se presume que tiene un origen distinto. Es el caso de Romanos 1, del 1 al 4. Contenidos que van más allá de lo que exige el contexto. Cuando se cita un texto que posee un contenido más amplio de lo que exige la argumentación, es probable que se trate de material tradicional. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 3 al 5, para argumentar acerca de la resurrección, usa un texto que además de la resurrección habla de la muerte y la sepultura. En Filipenses 2, del 6 al 11, para argumentar acerca de la humildad, se alude a la humillación de Cristo, pero también a su exaltación. El material litúrgico. Hay trozos que poseen características de material litúrgico y por lo tanto deben ser tradicionales. Por ejemplo, la conclusión de 2 Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. O el final de la 1 Corintios. El que no quiera al Señor sea anatema, maranatá. Que la gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Los himnos y cánticos. Por poseer una forma ya fija, a veces diversa al estilo del autor del documento estudiado, se presume que son material tradicional, anterior a la redacción del texto final. El estilo, la métrica, la simetría, la terminología o el contenido difieren del contexto y por lo tanto se trata de textos anteriores, insertados en un documento al momento de la redacción final.